Mi amiga Rosy quedó huérfana desde que éramos niñas. Apenas íbamos en la secundaria cuando su mamá perdió la vida de una manera muy repentina. La señora gozaba de buena salud. Lamentablemente, un día, mientras ella se bañaba, resbaló por accidente y su cuello se rompió. Era como si la vida se hubiera ensañado con mi amiga, pues tiempo atrás, su padre, quien trabajaba de albañil, tuvo también un accidente, pero esto ocurrió mientras él trabajaba en un andamio. Este colapsó desde una altura de 4 pisos, provocando que, instantáneamente, también él perdiera la vida. Desde antes de que la mamá de mi amiga falleciera, Rosy y yo pasábamos mucho tiempo juntas. Nosotras nos conocíamos desde que entramos a la escuela primaria. Hacíamos las tareas en mi casa. Ahí mi mamá nos daba de comer a ambas. Mi madre había quedado pensionada por parte de mi papá. Eso le permitió que solamente se dedicara al hogar. Entonces, cuando Rosy quedó desamparada, mi madre y yo la acogimos como si ella fuera de nuestra familia. Pobre de Rosy. Ella, al igual que yo, era hija única y no tenía a nadie que se hiciera cargo de ella. Mi madre se llama Leticia. Ella supo hacerse cargo de nosotras dos. Ella, siendo consciente de que Rosy y yo siempre habíamos tenido una muy bonita amistad, se aseguraba de que no nos faltara nada y de que fuéramos bien en la escuela, siempre muy al pendiente de las dos. Nosotras seguimos creciendo, continuamos estudiando la preparatoria y no diré que nunca tuvimos ningún problema, pero cada que esto ocurría, nosotras supimos resolver en paz cada situación que se iba presentando. Pasó el tiempo y terminando el bachillerato, ambas entramos a la misma universidad. Ahí fue donde cada quien agarró su propio rumbo. Rosy estudió diseño gráfico y yo me incliné por estudiar una ingeniería en sistemas computacionales. Era una universidad pública, pero creo que cada una de nosotras supo aprovechar al máximo la oportunidad que estábamos teniendo. Digamos que con ciertas complicaciones económicas, pero finalmente ambas obtuvimos nuestro título. Así empezamos a trabajar cada una en nuestra propia profesión. Rosy comenzó con el pie derecho. En su trabajo, la empresa donde laboraba tenía varias sucursales en toda la República. Fue así como la enviaron a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Cuando mi madre y yo nos enteramos, nos dio mucho gusto saber que se le estaban abriendo las puertas a Rosy laboralmente. Pero cuando ella se fue de la casa, a mi madre le dio mucho pesar que ella se hubiera tenido que ir así de rápido. Mi madre sintió como si su propia hija hubiera dejado la casa para hacer su propia vida. Aún así, ella continuaba mostrándonos su apoyo incondicional. Miren, hijas, yo no les voy a estorbar para que ustedes sigan progresando en sus trabajos y en su vida personal. Ya están grandes y ustedes deciden sobre su propia vida. Muchas gracias por entenderlo, señora Leti. Usted sabe que desde que mi mamá pasó a mejor vida, ha sido mi segunda madre. Siempre le estaré agradecida por todo lo que hizo por mí. De vez en cuando, mi madre y yo hablábamos con Rosy por teléfono, pero en ocasiones ella se dejaba de comunicar por ciertas temporadas. Nosotras entendíamos que ella al final tenía ahora sus responsabilidades. Y así transcurrieron unos años. Yo no lograba estabilizarme en una sola empresa. Aunque económicamente me iba muy bien, no lograba adaptarme a ningún lugar. Sin embargo, en uno de esos trabajos que había tenido, fue como conocí a Adrián. Me enamoré perdidamente de él. Nuestro noviazgo fue muy corto,
pues apenas en un par de meses decidimos casarnos por el civil e irnos a vivir juntos. Conseguimos una casa cerca de donde vivía mi madre. Lamentablemente, ella se empezó a sentir muy sola. Resintió nuestra ausencia y la notaba muy triste, incluso con cierta depresión. Su estado emocional, junto con la edad, desencadenaron que ella tuviera otras enfermedades, además de que ella se daba cuenta de cómo es que me trataba Adrián. Yo estaba cegada por el amor que le tenía, pero realmente él nunca me trató como yo lo merecía. Ahora reconozco que él no era un buen hombre, era una persona que tenía muy feo carácter, y por eso es que mi madre se mortificaba mucho. Al poco tiempo de estar juntos, yo notaba que Adrián era mucho más irresponsable de lo que yo pensaba, sobre todo porque se daba cuenta de que yo tenía buenos trabajos y que ganaba lo suficiente para mantenernos a ambos. Se sentía muy hombrecito para unas cosas, pero para otras no. Cuando yo más comencé a resentir esta problemática fue cuando mi madre empezó a estar más enferma cada vez. Constantemente se sentía mal, ya que era común que la tuviera que estar llevando a consultas con doctores particulares. Yo siempre procuré que sus problemas de salud no se agravaran, pero si ella no se enfermaba de una cosa, se enfermaba de otra. Y esto mezclado con sus depresiones me tenían muy preocupada. Para ese tiempo, yo ya había regresado a vivir a la casa de mi madre junto con Adrián, y ella no podía ni debía estar sola. Necesitaba compañía, pero el hecho de que Adrián hubiera venido conmigo solo provocó que él aún se hiciera más irresponsable, pues ahora ni se preocupaba porque tuviéramos que pagar una renta, con decirles que ni siquiera era bueno para pagar algún recibo, ni de agua ni de luz. Yo ya no sabía si le estaba haciendo un bien o un mal a mi madre, porque ella muy enfermita y todo, pero se percataba de cada problema que nosotros teníamos. Las depresiones de mi madre cada vez eran más intensas. Además de todo lo que veía en casa, ella se acordaba de su hermana, decía que quería saber de ella, y luego se acordaba de Rosy también. Al igual que mi tía, Rosy un día extrañamente dejó de comunicarse con nosotras. Mi madre estaba tan mal emocionalmente que ya varias veces había intentado quitarse la vida con medicina. Cuando yo me ausentaba de casa, Adrián ni siquiera era bueno para ayudarme a ver que mi madre estuviera bien. Por lo mismo le pedí apoyo a una vecina para que estuviera al pendiente de ella mientras yo no estaba en casa. Cuando definitivamente no me quedaba otra opción, yo veía la manera de trabajar desde casa. Al menos así, pude procurar la salud de mi madre durante otro tiempo. No niego que me sentía muy presionada por el trabajo y por los cuidados de mi madre, además de las otras labores del hogar que se me iban acumulando a lo largo de los días. De vez en cuando, mi madre y yo nos preguntábamos qué era lo que habría pasado con Rosy. Mi madre no quería que, aunque ella y yo no fuéramos hermanas de sangre, nos pasara lo mismo que le pasó a ella y a mi tía, pues cuando eran jóvenes aún, había perdido toda comunicación con su única hermana. Resulta que, cuando ella se casó, el hombre se la llevó a Chiapas, al mero sur del país. Mi madre y yo de vez en cuando platicábamos de esto. Ay, mija, ¿dónde andará Rosy ahorita? Si vieras cuánto la extraño. Solo le pido a Dios que no le haya pasado nada malo. No me logro explicar cómo dejó de comunicarse con nosotras. Le está pasando lo mismito que le pasó a tu tía. La única diferencia es que Rosy se fue a trabajar y mi hermana
desde que su esposo se la llevó muy lejos de aquí. Solo muy al principio me mandaba algunas cartas, pero aunque yo le seguía escribiendo, ya nunca contestó. Y ni cómo ir tan lejos cargando contigo. Estabas bien chiquita. ¿Qué necesidad de llevarte a sufrir por ir a buscarla? Ya ni me diga, mamá. No quisiera ni pensar que Rosy ya se olvidó de nosotras, sobre todo de usted, que tanto la apoyó durante años. Ojalá y al menos esté bien. Yo aprovechaba cuando mamá se ponía a platicar conmigo. Trataba de buscarle razones para que valorara su vida, para que viera que aún tenía cosas por las que luchar. Por ejemplo, cuando salía el tema, siempre la incitaba a buscar a mi tía. Oiga, mamá, por cierto, ¿no le dan ganas de saber qué fue de mi tía? Si por ahí tuviera su dirección en alguna de las cartas, sería bueno que fuéramos a dar una vuelta a ese lugar. Pues sí, hija, pero la verdad me da miedo ir tan lejos, y luego no sabemos ni con qué clase de gente fue a caer. Aunque pues, por las cartas que me envió al principio, parece que le iba muy bien, que la trataban bien. Quién sabe si después me anime y me dé una vuelta a aquellos rumbos. Tal vez ahora que tú ya eres grande sea más fácil. Pero pues, a veces pienso que ella también pudo venir a visitarnos. ¿Quién sabe qué pasaría? Tiene razón, mamá. Es la misma distancia de aquí para allá que de allá para acá. Aunque mi mamá por algún tiempo volvía a recordar la existencia de su hermana, por ahora le pesaba más el no saber nada de Rosy. Ambas la extrañábamos mucho, sobre todo porque no nos dábamos una idea de por qué repentinamente ella se perdió. Nunca lo había hecho antes. Siempre estábamos comunicándonos, pero de repente ya no hubo contacto entre nosotras. A veces se sentía mucho la soledad en casa. No nos explicábamos el por qué se repetía la historia de mi tía. Ambas padecíamos del mismo dolor, mi madre y yo, la ausencia de una hermana. Lamentablemente, llegó un mal día en que mi madre se quedó dormida y ya no despertó. Una mañana al levantarme, me percaté de que ella se había tomado un frasco entero de medicina. Estos eran unos calmantes que le recetaban de manera controlada. Ella los había tomado de donde yo los guardaba. Mi madre por fin había conseguido acabar con su propia vida. Estaba segura de que esto había sucedido durante un arranque de ansiedad. Yo ya la había visto algo rara desde un día antes, pero pensé que al despertar ella estaría mejor, y de alguna manera sí, pues ahora se encontraba descansando en paz. Yo me sentía muy mal, estaba muy triste, y aunque Adrián estuviera a mi lado, me sentía muy sola. ¿Cómo me haces falta, Rosy? Si tan solo estuvieras aquí conmigo, no me sentiría tan desvalida como ahora me siento. Cada vez sentía menos el apoyo de Adrián. Me di cuenta de que en realidad nunca lo iba a tener. Después de que falleció mi madre, solamente se dedicó a meterme ideas a la cabeza de qué era lo que debía y no debía hacer con los bienes que mi madre había dejado. Específicamente, ahora era con su casa. Oyes, flaca, yo creo que hay que aprovechar ahorita que estás en una buena edad para comprar otra casa a crédito. Después quién sabe si se pueda. Así, mira, pones en renta esta casita y, quieras que no, ahí con lo que vayamos sacando pagamos la otra casa. Cuando menos lo esperes ya vamos a tener 2 propiedades. A veces nada más es cuestión de pensarle poquito. El maldito de Adrián siempre sabía cómo envolverme para que yo poco a poco fuera haciendo cosas que a él le convenían, y en este caso yo no estaba convencida del todo de salirme de la antigua casa.
Fue entonces cuando él insistió. Mira, Aurora, yo veo que cuando andamos afuera de aquí ya andas más tranquila, pero en cuanto cruzamos esta puerta, no sé cómo ocurre exactamente, pero te noto muy triste y a mí no me gusta verte así. Capaz que en una de esas te me vas para abajo y yo no quiero eso. Anda, vamos a rentarla. Ya verás que estando en otro lugar te vas a sentir mejor. Mira, por la parte económica ni te preocupes. Esa casa se va a pagar solita. Era tanta su insistencia que terminé por endeudarme con una nueva propiedad. Y durante un tiempo puse en renta la antigua casa de mi madre. Pero Adrián parecía siempre estar pensando la manera de sacar provecho de cada cosa que yo hacía o que tenía. Debo mencionar que yo seguía muy vulnerable, pues no tenía a nadie más que a él. Ni siquiera podía consolidar una amistad con alguien, porque aparte de todo, él era muy posesivo. Me cuidaba cada cosa que hacía, y en cuanto veía que creaba un vínculo con alguien, hacía todo lo posible por cortarlo de tajo. Ahora él me controlaba del qué hacer y casi hasta lo que debía decir. Una noche, mientras cenábamos, empezó con una idea nueva. Oye, flaca, estaba pensando, ¿cómo ves si mejor vendemos la casa que te dejó tu mamá en lugar de rentarla? ¿Para qué recibir en partes algo que puedes obtener de un jalón? Mira, con lo que nos paguen podemos poner un buen negocio, y así más fácil. Ya si tú quieres hasta pones la oficina en la casa. Así más fácil sacas de aquí tus proyectos. Al mismo tiempo aquí hasta podrías llevar el control del negocio. No lo sé, Adrián. Es que yo no quiero tener más trabajo. Mira, ¿no te has puesto a pensar que yo ya tengo una edad y me gustaría ser madre? ¿A poco a ti no te gustaría tener un hijo? Mira, la verdad sí he pensado también en eso y creo que si te embarazas, aquí en la casa puedes poner quien te ayude a cuidar al bebé. Y tú trabajas y al mismo tiempo estás al cuidado de que no le falte nada. Adrián tenía una manera muy fácil de convencerme de todo. No era yo consciente de que lo único que estaba haciendo era cargarme más y más la mano de trabajo y responsabilidades. Me pintaba las cosas tan bonito. Según él, era muy fácil llevar el negocio y cuidar un hijo al mismo tiempo. Me convencía de que cada idea que tenía era magnífica. Con mucho esfuerzo, yo había logrado juntar un dinero y todo se lo entregué a él para que a la antigua casa se le empezaran a hacer algunos arreglos para que tuviera más valor antes de ponerla en venta. Finalmente, yo había accedido a venderla. Invertí mis ahorros y de alguna manera no miraba la realidad de las cosas. Nunca pude ponerle un alto a Adrián. Finalmente, la casa estaba lista para entregarse. Ya habíamos tenido algunas negociaciones y habíamos elegido también a los nuevos propietarios. Ese día, ya estando en el domicilio, se empezó a cerrar el trato. Lo que yo no sabía es que él había hecho una cuenta bancaria para que el monto acordado se depositara a su nombre. Mira, amor, piénsalo, es por tu bien. Entre más dinero y propiedades pongas a tu nombre, va a ser más lo que vas a tener que pagar de impuestos. No te arriesgues, amor. Todo esto es para que en un futuro estés con menos preocupaciones. Nuevamente él me había convencido. Se cerró el trato y soy testiga de que todo el dinero acordado se depositó a su cuenta en el banco. Pasaron algunos días y todo parecía estar bien entre nosotros. Por la noche cenamos, él trajo a casa vino y compró un asado en un restaurante. Después de cenar, él sirvió otro par de copas para brindar por nuestra nueva casa
y por la venta de aquella propiedad. Yo estaba muy cansada. Todo el día había estado trabajando para entregar un programa. Esto debía ser al día siguiente. En teoría, íbamos a estar viendo una película después de cenar. Nos sentamos en la sala cada quien con su copa de vino, y yo no supe en qué momento me venció el sueño. Fue hasta el siguiente día, cuando yo desperté. Él ya no estaba. Se había llevado todas mis cosas. Se quedó con todo el dinero de la paga de la casa y casi me dejó en la calle. Solo tenía la nueva casa, misma que debía casi por completo. Fue de esta manera que empecé a deprimirme. Agarré el vicio del alcohol y no podía controlarme. Supongo que solo buscaba escapar de la realidad. Ya ni siquiera me detenía ni cuando estaba trabajando. Siempre llevaba una licorera conmigo. Mis clientes se empezaron a dar cuenta de que yo, por andar con el vicio, no cumplía con las fechas acordadas. De esta manera, los problemas fueron escalando en su magnitud, pues me dejaban de contratar para los nuevos proyectos. Además de que gran parte del tiempo en el que debía estar desarrollando los sistemas me la pasaba ebria, buscando a ese mal nacido que me había traicionado. Las autoridades poco podían hacer porque todos los papeles estaban firmados por mí. Nunca pude encontrarlo. Parecía que se lo había tragado la tierra al perro del mal. Yo ahora no estaba ganando lo suficiente para realizar los pagos de la nueva casa. Al poco tiempo me empezaron a llegar avisos y más avisos de que debía ponerme al corriente lo antes posible. Los intereses de mi deuda empezaron a subir más de lo normal. Llegó un punto en el que la casa tuvo que ser embargada por el banco. Oficialmente lo había perdido todo. Yo me encontraba en la calle. Durante un tiempo me estuve refugiando en la casa de una de mis antiguas vecinas. Ella me había dado un espacio en su cochera, pero era muy incómodo el verme señalada por toda la gente. Yo no podía dejar de tomar. Nunca llegué a creer que un día estaría pidiendo monedas en la calle para seguir tomando alcohol del más barato que existía, de ese que tenía la tapita roja, y ya ni siquiera lo mezclaba con ningún tipo de refresco. Ahora solo me lo empinaba directo de la botella. Una mañana desperté debajo de un puente. A partir de ahí crucé la línea. Oficialmente era una persona que vivía en situación de calle. Me quedaba en parques, en kioscos o en cualquier banca que me iba encontrando en mi andar. Había pasado en muy poco tiempo de tener mi propia casa, esa que mi madre me había heredado, a quedarme a vivir en la calle, incluso vendiendo mi cuerpo por apenas unas cuantas monedas para seguir tomando. Me encontraba sumergida en una absoluta perdición. Había echado todo a la basura por mis malas decisiones. ¿De qué me había servido incluso el haber terminado una carrera profesional? No dejaba de pensar en aquella canallada que me había hecho Adrián. Pasó el tiempo y yo había agarrado ciertas mañas para solventar mis vicios. Solía sentarme en una banca que se encontraba frente a una zona en la que había muchos bares y restaurantes. Ahí, cuando salían los clientes, al mirarme, me regalaban bebidas y comidas, incluso una moneda. Fue en una de esas noches en las que, estando ya toda mal sentada en ese lugar de tanto que había tomado, como bien dice aquel conocido refrán, que las piedras rodando se encuentran, yo, casi tirada cerca de uno de esos antros, miré cómo iban entrando un grupo de jóvenes y jovencitas, cuando una de ellas se quedó parada junto a mí. Yo no dejaba de mirarla, ni ella a mí. No podíamos creer lo que estábamos mirando.
Ella no se quedó con la duda y mirándome fijamente me preguntó que si yo era Aurora y yo le dije que sí. ¿Qué te pasó, Aurora? Mira cómo andas, hermana. Hace poco que me regresé y fui a buscarte a la casa de tu mamá. Ya los vecinos me dijeron más o menos lo que había pasado con ustedes y de verdad me dolió mucho enterarme de todo. Le pregunté a mucha gente si sabían de tu paradero, pero nadie me pudo decir dónde encontrarte exactamente. Qué bueno que por fin nos volvemos a encontrar, hermana. Rosy se soltó a llorar de tristeza junto conmigo. Yo la abracé y no la soltaba para nada. No quería que se fuera otra vez de mi vida. Ella les pidió por favor a sus compañeros que continuaran con los planes. Les dijo que ella no podría estar ese día acompañándolos. Un par de ellos le preguntaron si todo estaba bien, pues la miraban que no paraba de llorar. Después platicamos, muchachos. Lo único que les puedo decir es que ella es mi hermana, la que tanto he estado buscando desde que regresé. Así fue como Rosy me acogió. Ella no podía creer que yo, habiendo sido una muchacha tan bonita, con mi cabello rizado, fuera ahora aquella mujer que había encontrado en la calle, toda sucia, pues ya mi pelo no estaba rizado. Eran rastas olorientas, y la mugre de mi cara y la mala vida habían cambiado mi semblante por completo. Yo notaba que a Rosy no le cabía la tristeza en el pecho. Ella me juró que no descansaría hasta que encontráramos a esa persona que me había hecho tanto mal, y me juró que no sabía cómo, pero que ella estaba segura que él se iba a arrepentir hasta de haber nacido. Rosy me ayudó a levantarme y me llevó hasta su carro, manejó hasta su departamento. Cuando llegamos ahí, ella dice que me llevaba casi inconsciente. Entonces me metió a la regadera, tomó unas tijeras y, como pudo, me cortó todo el cabello maltratado. Dice que no dejaba de salirme mugre mientras me tallaba y me tallaba la cabeza y el cuerpo. Fue entonces cuando a mí ya se me estaba pasando el efecto de todo el alcohol que había ingerido. Empecé a caer en la realidad, porque todo esto yo lo había vivido en un estado de semi-inconsciencia. Reconozco que lo que me había ocurrido en realidad no era por culpa suya, pero mi manera de ver la realidad estaba aún distorsionada por los traumas psicológicos que me habían causado tantas pérdidas en tan poco tiempo. Entonces, intenté erróneamente desquitar mi frustración y mi enojo con ella. ¿Por qué me dejaste sola, Rosy? Y de un momento a otro simplemente nos borraste del mapa a mí y a mamá. Tanto que te cuidamos, Rosy. No se vale que me hayas dejado sola. De verdad te pido disculpas, Aurora. En realidad, lo que ocurrió es que sufrí un asalto muy violento. Me quitaron mi teléfono y me golpearon. Estuve un par de días hospitalizada y, después de eso, las cosas en el trabajo se me empezaron a complicar. Al perder mi teléfono no pude recordar ningún número. Después de eso, estuve tratando de recuperar lo perdido y, cuando pude por fin regresar para acá, fue ahí cuando me di cuenta de que todo eso había pasado. De verdad, discúlpame. Te prometo que te voy a ayudar en que seas la misma de antes, incluso mejor. Tienes que superar esta prueba que la vida te está poniendo. De hoy en adelante, este será también tu hogar. Aquí conmigo nada te va a faltar, hermana. Te juro que vamos a recuperar lo que te pertenece. Y si no, al menos te voy a ayudar a que busques justicia, porque lo que te hizo ese tal Adrián no se vale. No se puede quedar así. ¿De verdad me vas a ayudar de esa manera, hermana? Claro que sí. Es lo menos que puedo hacer, tomando en cuenta que ya te fallé una vez. Yo no podía creer que de nueva cuenta estuviera con mi hermana. No dejaba de darle gracias a Dios
por habérmela encontrado ese día. Ella se aseguró de que no me faltara nada. Me prestaba su ropa, me acogió en su cama, me llevó a que me arreglaran el cabello lo mejor posible, hasta me compró zapatos. Una tarde me llevó a tomar un café. Ahí estuvimos platicando tranquilamente. ¿Cuánto tiempo llevas ya sin trabajar, Aurora? No lo sé, Rosy. Créeme que ya hasta perdí la noción del tiempo. Oye, por cierto, ¿puedo pedir una cerveza? Claro que sí, Aurora. Solo para que no te sientas tan mal. Pero prométeme que vas a buscar ayuda para superar tu alcoholismo. ¿Estás de acuerdo? Sí, Rosy. Es más, ¿sabes qué? Mejor no voy a pedir ya nada de maldito alcohol. Ya quiero estar bien. Lo he decidido. Yo creo que sobria voy a poder pensar mejor. Una pregunta, Aurora. ¿De verdad perdiste absolutamente todo lo que tenías? Pues yo digo que sí, aunque ahora que lo recuerdo, cuando tuve que desocupar la casa, una de mis vecinas me hizo el favor de guardar unas cajas con algunas pertenencias mías y de mamá. Espero que aún las tenga. Eso estaría muy bien, hermana. Si quieres ahorita que pague la cuenta, vamos a ver si aún las tienen. Nos fuimos a la casa de aquella vecina. Afortunadamente, aún las conservaba. Yo le agradecí mucho el no haberse deshecho de ellas. Cuando llegamos al departamento de Rosy, empezamos a buscar entre todo el contenido de aquellas cajas, y en una de ellas venían muchas cosas de Adrián y mías. ¿Qué hacemos con esta caja, Aurora? Mira, trae muchas fotografías. Lástima que la mayoría sean de aquel bastardo. Esas chingaderas ya no las quiero ni ver. Está bien, hermana. Todo lo que ya no quieras, ahorita terminando lo echo a la cajuela del carro para ir a tirarlas. A un contenedor o, si veo algún terreno, ahí mismo las quemo. Esa idea me gusta más. Ya no quiero tener nada con ese idiota. Nosotras seguíamos buscando cosas que pudieran servirme ahora que iba a comenzar de cero, y entre viejas fotografías y algunas otras cosas que tenían mucho valor sentimental, Rosy encontró algo que le llamó la atención. Mira, Aurora, aquí hay unas cartas que le enviaron a tu mamá desde Chiapas. Parece que ya tienen mucho tiempo, ¿eh? Ah, sí, eran de una hermana de ella. Recuerda que ella nos platicaba que tenía una hermana que se había ido con su esposo a Chiapas. ¿Qué dices? Vamos a buscarla. Anda, ¿o me vas a decir que no necesitas unas vacaciones? Por fin, pude convencer a Rosy de que fuéramos a buscar a aquella tía, que por una cosa u otra nunca nos habíamos animado a ir a visitar mi madre y yo. Pero ahora, ya mayores, y con un impulso que nos invitaba a salir en busca de esa aventura, decidimos ir hasta ese estado del país. Fueron 3 días los que estuvimos en el camino, pues preferíamos pararnos a descansar en diferentes lugares, aprovechábamos para conocer pueblos mágicos. Por fin llegamos a la dirección que venía en aquellas cartas. Tocamos la puerta. Era una de esas clásicas casas pintorescas de pueblo mágico, toda de blanco y con un tejado de color rojo de barro. Quien nos abrió la puerta fue una mujer un poco más grande que nosotras, tal vez 1 o 2 años mayor. Con mucho nerviosismo preguntamos por mi tía. Ella se llama Herminia. Disculpe, señorita. En esta casa vive la señora Herminia. Nosotras somos hijas de su hermana Leti. No puedo creerlo. Hermana, mira, ven. Pasen, muchachas, por favor. ¿Es en serio que son hijas de mi tía? Entonces son mis primas. Yo me llamo Susi. Solo que les tengo una mala noticia. Mi madre ya hace muchos años que falleció. Ella siempre nos platicaba que tenía una hermana en el Estado de México.
mis primas nos recibieron mejor de lo que esperábamos. Ellas tampoco sabían por qué su mamá no había tenido más contacto con mi madre. Nos platicaron que ella siempre andaba deprimida. Al parecer eso era de familia, pues la manera en la que falleció mi tía era muy similar a la manera en la que nos había dejado mi madre. Entre mis primas y nosotras tuvimos buena química. Entre plática y plática quedó bien en claro que, en realidad, Rosy y yo no éramos hermanas de sangre, pero también les quedó bien claro que, aunque por un tiempo nos habíamos distanciado, ahora volvíamos a estar unidas, más que nunca y viviendo esta gran aventura. Entre otros temas, mis primas se enteraron de la manera en la que yo venía saliendo de un oscuro episodio en mi vida, después de haberlo perdido todo. De inmediato se sintieron muy tristes por mí, pero también muy enojadas de ver cómo es que Adrián me había echado a perder la vida, quitándome todo lo que tenía a base de engaños. Entonces, a mi prima Susi se le ocurrió algo. ¿Sabes qué, prima? Yo te voy a ayudar a que consigas que ese cabrón pague por lo que te hizo. El destino te trajo al lugar indicado. Vas a ver que ese hijo de su repinche madre la va a pagar muy caro. A mí me parecía muy curiosa la manera en la que mis primas se interesaban en ayudarme, aun y cuando apenas me acababan de conocer. Pero por la manera en la que nos acogieron desde que llegamos, parecía que toda la vida habíamos tenido constante comunicación. Oye, prima, ¿y cómo es que me vas a ayudar a que Adrián pague por lo que me hizo? Pues muy fácil. Te voy a llevar con mi tío Pancho. Él es hermano de mi papá. Es un brujo muy conocido por aquí. Estoy segura que cuando le platiquemos lo que te pasó, no va a dudar en hacer algo por ti. Esa noche nos dormimos muy tarde, nada más de estar platicando de nuestras vidas. Nos dieron de beber un rico mezcal y de la comida ni qué decir. No parábamos de probar una cosa y otra que tenían ahí en la casa. Nos preguntábamos por qué nunca antes habíamos hecho lo posible por mantener unida a la familia. Mis primas y nosotras acordamos que al día siguiente, muy temprano, me llevarían a ver a ese tío Pancho, el hermano de su ya difunto padre. Al día siguiente, después de desayunar, nos fuimos a la casa del tío. Al llegar ahí, mis primas nos presentaron con él. Era un señor muy serio, pero se veía que quería mucho a la familia. Mis primas fueron las que se encargaron de contarle todo al tío, y él no podía creer lo que Adrián me había hecho. Dijo que ese tipo de cosas no se podían quedar así. Miren, muchachas, la gente a veces piensa que la vida, o Dios, o como quieran llamarle, se encarga de que las personas paguen por todo el mal que han hecho. Pero yo sé bien que eso a veces no pasa. Hay gente que se la pasa toda la vida robando y haciendo mal a los demás, y cuando dejan este mundo, se van sin pagar nada de lo que hicieron. Por eso es que yo no coincido con esa gente, y en casos así como el tuyo, no dudo en hacer que esos malnacidos paguen por lo que hacen. Espero que hayan traído alguna pertenencia de ese tal Adrián, o al menos una fotografía. Por un momento pensé que el señor Pancho no podría hacer nada por ayudarnos, pues no llevaba nada de Adrián. Fue cuando Rosy recordó que aún no tiraba aquella caja que llevaba en la cajuela. Ahí en el portaequipajes del carro, ella aún conservaba esa caja con las fotografías en las que aparecía él. Entonces salió rápido al coche y se las trajo. No, muchachas, si no cabe duda que la vida las trajo aquí por algo. Miren nada más, estas fotografías están perfectas para hacer lo que tengo planeado. El señor Pancho me dijo que haría dos cosas.
Principalmente, me dijo que iba a hacer un bloqueo para él, y no solo eso, dijo que lo iba a enterrar en el panteón municipal, que con esto él iría enfermando poco a poco, pero había que hacer algo más. El señor Pancho le preguntó a Rosy si estaba dispuesta a ayudarme de alguna manera. Oiga, muchachita, usted dice que Aurora no es su hermana, pero que la está ayudando para que ese Adrián pague por lo que le hizo, ¿verdad? Así es, señor. Yo le voy a ayudar a mi hermanita en lo que necesite. Y también dice que él no la conoció a usted en persona, ¿verdad? Así es, señor. Nosotros nunca nos conocimos. Pues mire, parece que esto va a estar más fácil de lo que yo pensaba, pues aparte del entierro, le vamos a hacer un amarre. Ese señor, antes de petatearse, le va a firmar los derechos de todo lo que tiene. Lo puedo ver ahorita que he estado trabajando con sus fotografías. Ese señor ha engañado a muchas mujeres. Primero las enamora y luego las despoja de todo lo que tienen. Usted nos va a ayudar a buscarlo y va a notar que en cuanto la conozca, él va a caer rendido a sus pies y va a hacer exactamente lo que usted le pida. Era increíble cómo es que el señor Pancho incluso nos había dicho dónde es que podríamos encontrar a Adrián. Nos dijo que lo íbamos a encontrar en una localidad donde hay una virgen a la que muchos feligreses acuden año con año. Entonces, recordé que Adrián siempre me contaba que él era de un pueblito cerca de San Juan de los Lagos, ahí en Jalisco. Me decía que en ese lugar había una imagen de la Virgen a la cual cada año miles de creyentes acudían a visitarla, porque dicen que era muy milagrosa. Todo lo que decía el señor Pancho tenía sentido. Nosotras pasamos un par de días más en la casa de las primas de Chiapas y después regresamos a la Ciudad de México. Debo reconocer que Rosy estaba ayudándome más de lo que yo esperaba. Sin duda, estaba demostrándome lo mucho que me quería y lo que estaba por hacer era aún más pesado para ella. Aún así se sacrificó por mí. Mientras yo trabajaba para cubrir los gastos del departamento, ella se dedicó a buscarlo para continuar con lo que el señor Pancho nos había indicado hacer para recuperar lo que era mío. Rosy se fue un tiempo a Jalisco. Nosotras hablábamos a diario y ella me mantenía al tanto de cómo iba con ese tema. ¿Qué crees, hermana? Ya lo encontré. Y en cuanto me miró, ya sabrás, me preguntó mi nombre y me dijo una serie de barbaridades, según ya él haciendo hasta planes para nuestro futuro juntos. No sé si sea porque así es de coscolino o porque de verdad funcionó el amarre que nos hizo el señor Pancho. Yo estaba segura de que esto iba a terminar más rápido de lo que imaginábamos, porque después de un par de días en los que Rosy y yo no habíamos tenido contacto, ella se volvió a comunicar conmigo y a palabras de ella. Pues qué te cuento, hermanita, fue muy fácil convencer a este idiota. Ya recuperé una parte de lo que te pertenece. Él descaradamente me dijo que estaba juntado con una mujer, pero que ya casi terminaban la relación, porque, según él, ella era muy mala persona. Yo, desde que lo conocí, le inventé que cada semana estaba nada más de visita, porque tenía unas granjas de ganado, y que solamente iba a ver cómo iban los negocios. Y tal y como me dijo don Pancho, ayer le dije que me prestara un dinero, porque me estaban ofreciendo un terreno bastante grande, y que nos serviría para invertir en un futuro juntos. Fue tan fácil que, con decirte que nos fuimos directo al banco, y él hizo la transferencia sin poner peros. Está totalmente dormido. ¿Sabes qué, hermana? Después te marco.
porque hoy volveré a verlo. Voy a ver de qué manera me firma las escrituras de una casa que tiene por acá. Poco a poco, él le fue cediendo los derechos de lo que tenía. Al mismo tiempo, mi hermana los iba poniendo a mi nombre, hasta que llegó el día en que Adrián se empezó a enfermar, según me contó mi hermana. Déjame te platico, hermana, que Adrián anda muy enfermo desde hace unos días que empezó a vomitar sangre. Ahora me dijo que si no le podía pagar algo de dinero del que me había prestado, ya sabes, lo de las supuestas inversiones, o que si podíamos vender una de las propiedades, porque necesitaba ir a atenderse en un hospital privado. Pero yo le dije que nomás me esperara un par de días en los que recuperaba algo de dinero. Por cierto, él, aunque me ha insistido todo este tiempo, nunca le he dado ni un beso al maldito asqueroso. No es por criticarte, hermanita, pero qué gustos tan malos tenías. En ese momento, las dos nos soltamos a reír y ella se quedó allá por otra temporada. Por ahí, Rosy me había ayudado a recuperar aún más de lo que me había robado él. Yo le insistía en que ya se regresara, que con eso había sido suficiente, pero ella no quería. Quería seguirle exprimiendo hasta el último centavo que tuviera. Estaba embriagada de venganza por lo que él me había hecho. Cuando Rosy finalmente se aseguró de que él estuviera totalmente arruinado, por fin se decidió a regresar a la Ciudad de México. Por ahí se había hecho de unas amistades que conocían cómo es que era Adrián y sabían de sus malas mañas. Por medio de ellos fue que nos enteramos cómo es que él terminó. Resulta que Rosy, antes de regresar, miró cómo Adrián se iba empezando a deteriorar más y más. Le empezaron a salir algunas protuberancias en la cara, como si alguien lo hubiera golpeado fuerte con un objeto muy pesado. Dice que estaba completamente hinchado del rostro. Así estaba la última vez que se miraron. Sin embargo, esas personas que Rosy conoció, tiempo después le dijeron que él había seguido mal y cada vez peor, que ya ni siquiera le había quedado dinero ni para un doctor, y aunque así hubiera sido, ellos al final de cuentas nunca hubieran podido hacer nada por ayudarlo, pues él estaba ya desde hacía algún tiempo enterrado en un panteón de un pueblito en Chiapas, justo donde vivía el señor Pancho. Adrián nunca supo que yo estaba detrás de todo esto. Con lo que Rosy me ayudó a recuperar, yo pude hacer una oferta para que los nuevos dueños de la casa de mi madre me la vendieran otra vez. El estar de nuevo aquí en casa me ha hecho mucho bien. Desde que regresé, me siento otra persona. Rosy se vino a vivir conmigo por un tiempo, pero después conoció a un buen hombre. Yo les regalé un departamento. Sé que él la cuida bien y que la quiere mucho. Yo ya sabía que de alguna manera terminaría por recompensarle la manera en la que ella me ayudó. Finalmente, yo pude retomar mis proyectos, y aunque me ha costado algo de trabajo, siento que las cosas van por buen camino. Lo último que supimos de Adrián fue que las protuberancias que tenía, ya no solo en la cara, sino en todo el cuerpo, lo hacían tener una apariencia horrible. Dicen que regresó a vivir con su madre, esa mujer que ahora estaba pagando junto con él lo que había creado. Pues también decían que ella misma, poco a poco, había creado a ese monstruo que tenía como hijo, que no se detenía en estafar a las mujeres, porque ella le había hecho creer que él era lo mejor que las mujeres podían tener y que ellas tenían que rogarle para que él les hiciera caso. Pero ahora, para lo único que servía
Era para echarles de comer a los puercos que tenía en el corral. Dicen que esos animales eran los únicos que no le tenían asco y que precisamente, gracias a ellos, él había encontrado su triste pero satisfactorio final. Al parecer, lo que había venido a terminar con su vida fue una infección que ya no pudo curarse por andar entre tanta suciedad. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, dale like y compártela. Te pido por favor que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.